¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, tengamos en cuenta que el mercado internacional, en realidad todos los mercados del mundo, están con mucha expectativa respecto a lo que puede pasar este martes con las elecciones en Estados Unidos. Lo ideal sería que este martes a última hora conozcamos resultados, o el miércoles a primera hora, que definan la situación. Para muchos analistas es probable que esto no ocurra y que tengamos varios días de incertidumbre, este, aún más grave de la que tenemos hoy. Pero bueno, veremos qué ocurre por ese tema. Por otro lado, el próximo miércoles, creo que es 4, el ministro Guzmán va a recibir una vez más al Consejo Agroindustrial Argentino, que aparentemente le estaría solicitando la prometida disminución en los derechos de exportación de la carne y también para algunas economías regionales. Yo tuve oportunidad el domingo a la noche de ver una nota que se le hizo en un canal de televisión al ministro Guzmán y me parece que de alguna manera ya contestó a los planteos que le está haciendo el Consejo Agroindustrial Argentino y la verdad es que la respuesta, por lo menos a mí, me dejó muy preocupado. Si bien no lo dijo directamente, fue claro el ministro al decir, me piden mayores aportes para determinados sectores, me piden contribuciones, me piden que trabajemos en obras de infraestructura y también me piden que baje el gasto público y también me piden que baje los impuestos. Y el ministro dijo, todo eso junto no se puede. Y me parece que es una forma de decirle también al Consejo Agroindustrial, muchachos, va a ser difícil que tengan éxito. Es la posición del ministro de Economía que el presidente ha ratificado, veremos hasta cuándo, en su cargo, y de alguna manera pinta un panorama eh, que no será nuevo para el campo, porque es lo que veníamos esperando, es lo que venimos esperando, pero que va cortando cualquier expectativa de mejora sobre la situación actual. En este sentido, mucha gente quedó preocupada por algunos comentarios que hicimos el viernes en oportunidad de la charla con Javier Buján respecto a lo que puede ser la comercialización de trigo de la campaña 2020-2021. Vamos a tratar de aclarar para que no haya ninguna mala interpretación. Repasemos lo que pasó en el 2019-2020 con el trigo y que, como yo siempre les he contado, desde febrero prácticamente hemos tenido un cierre virtual de las exportaciones de trigo. De hecho, a febrero llegamos con 12 millones de declaraciones juradas de venta al exterior y hoy estamos con los mismos 12 millones y probablemente eso sea lo que se termine embarcando, si bien ya prácticamente el año comercial del trigo ha terminado el viernes. ¿Cómo se hizo ese cierre virtual? Bueno, como les explicamos muchas veces, se puso un precio índice FOB de exportación, es el precio sobre el cual se liquidan los derechos de exportación. Ese es un precio oficial que todos los días establece el Ministerio de Agricultura. Se puso un precio muy alto, muy por encima del mercado. Si yo tengo un precio para el cual liquidar los impuestos y también mi ingreso de dólares mucho más alto del precio del mercado, está claro que yo no voy a salir a vender teniendo que pagar sobre un precio que no existe en el mercado porque es muy alto y mucho menos ingresar dólares que no están ingresando por mis ventas al exterior, que en teoría las estoy haciendo más bajas. Entonces, en lugar de cerrar las exportaciones, se le pidió a la cadena de trigo, integrada supuestamente por todos los eslabones que forman parte del negocio del trigo, que no se exportara más, hubo un acuerdo entre exportación y molinería, la exportación como tradicionalmente hace desde siempre casi, le ha vendido trigo a la industria molinera, y la exportación dejó de exportar trigo más allá de las ventas que estaban anotadas. La exportación compró trigo por casi 15 millones de toneladas o un poco más, pero va a exportar 12 millones y medio, el resto se lo está vendiendo a la industria molinera. En este acuerdo virtual de cierre de exportaciones, no hizo falta que el gobierno, entre comillas, interviniera directamente, dando esa imagen de que cerraba las exportaciones. Hubo un acuerdo, el acuerdo lo respetaron fundamentalmente los sectores de la demanda, exportación y molinería, y el productor en realidad, digamos que no lo sintió tanto, porque el mercado del trigo se puso en una situación de oferta y demanda muy tirante, y esto permitió que se obtuvieran precios mayores a los esperados inclusive. Pero la realidad es que si hubiese habido
efectivamente una competencia durante el periodo que va de febrero hasta ahora por la consecución del trigo en el mercado interno entre exportación y molinería, probablemente los precios del trigo fueran mucho más altos que los que tuvimos. Y de ahí la mención que hacía Javier y que yo se la reafirmaba de lo que pasó en el 2013. ¿Se acuerdan? En el 2013, cuando el trigo llegó a casi $500 o más, como consecuencia de esta disputa entre exportación y molinería por el poco trigo que había en el mercado interno después del desastre que había hecho Moreno manejando las exportaciones, y en ese momento se le ocurrió liberar todo el mercado y ahí se produjo ese desfasaje. Este año eso no pasó, si bien la molinería tuvo que pagar un precio como si no hubiera derechos de exportación, por eso el productor no lo sintió tanto, ese cierre virtual de exportaciones que de hecho existió. No existió una resolución que decía que estaban las exportaciones cerradas, pero existió esa, entre comillas, imposibilidad de exportar en base a ese manejo del valor índice, que tampoco es una herramienta nueva, se usó durante mucho tiempo, durante diferentes épocas. Ahora, vamos al comentario que hacíamos para la campaña 2020-21 y lo vamos a tratar de explicar en este cuadrito que ahí Tuchito va a poner en pantalla. Fíjense, ¿qué decíamos con Javier? Cuidado, porque en la campaña 2020-21, en particular en el año 2021, se puede repetir este escenario e inclusive hasta puede ser más grave respecto al accionar del Estado para proteger, entre comillas, la mesa de los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2021 es un año de elecciones en la Argentina. Ustedes saben que en un año de elecciones, trigo, que pan, carne y leche son sagrados para, sobre todo, un gobierno peronista en ese sentido. ¿Cómo se inicia esta campaña 2020-21? Con el stock inicial probablemente de 1.400.000 toneladas, que es lo que vemos ahí. Se van a producir según los últimos datos. Lamentablemente, por cuestiones climáticas, se ha reducido la producción y entonces estarían produciendo 16,8 millones de toneladas. Hay una oferta total de 18,2. Stock inicial más producción. La molienda, es decir, lo que se lleva la industria molinera, 6,5 millones de toneladas. Eso es lo que la industria molinera dice que necesita todos los años. Y de hecho este año lo está demostrando. Se suma el consumo interno más algo de harina que exporta la molinera. Y después está el consumo de semillas y otros consumos que hay que son menores, pero si la semilla es importante, tenemos que dejar 1 millón de toneladas para esos consumos. Y repetimos que vamos a pasar a la campaña 2021-2022, para no complicarnos con esto, un stock similar al que empezamos esta campaña, 1.400.000 toneladas. Eso es lo que teóricamente estaríamos pasando. Descontado todos esos niveles de molienda, semillas y stock del total de oferta, nos da que queda para exportar lo que habitualmente se llama saldo exportable, entre comillas, valga este comentario, sin afectar la mesa de los argentinos, como le gustará decir al gobierno, 9,3 millones de toneladas. Eso es lo que se podría exportar en base a los datos que aquí estamos viendo. 9,3 millones de toneladas. De esos 9,3 millones de toneladas que se podrían exportar a lo largo del ciclo comercial 2020-2021, hay 5,3 que ya los exportadores lo han comprado a los productores. Es decir, hay un 57% de la posibilidad de exportar que tienen los exportadores, que ya los exportadores lo han comprado previo a la cosecha, 57%. Y a su vez, los exportadores han vendido al exterior, según sus propias declaraciones juradas de venta al exterior, 4,3 millones de toneladas, es decir, el 46% de lo que hay disponible para exportar. Pasado en blanco sobre negro, entramos a comercializar el ciclo 19-20, es decir, cuando los productores están empezando a cosechar y demás, con casi el 50% de lo que hay para exportar ya vendido, según lo que los exportadores manifiestan y han declarado ante el Ministerio de Agricultura. ¿Esto qué quiere decir? Que quedan para todo este año que estamos iniciando, año comercial que estamos iniciando, otros 4 a 5 millones de toneladas para vender al exterior. Es todo el trigo que nos quedaría sin afectar el consumo interno, que es lo que el gobierno va a tratar de que no haga. Entonces, ¿qué decíamos con Javier? Cuidado, que es muy poco lo que queda para vender en función del dato de producción. Cuidado, que no nos encontremos con que en un año de elecciones, el gobierno, y en particular la Secretaría de Comercio, que maneja Paula Español, se le ocurra tomar alguna medida que limite las exportaciones, tácita o no, como fue esta que tuvimos este año, en donde se le dice a la cadena, che muchachos, hasta acá pueden exportar, no exporten más. Además estamos bajo el régimen de precios cuidados para la industria molinera, es decir, cuidado. Yo no veo, lamentablemente, esto es lo que les quiero
quiero llegar a decir es que el gobierno cierre los ojos con el trigo. ¿Mm? Y en ese sentido, por ahí pájaro en mano asegura algo, ¿no? Ténganlo en cuenta. Porque, insisto, si hay una competencia en un mercado normal entre el sector exportador y la demanda de la industria molinera, para este volumen que queda de trigo por exportar nada más es una cosa. Pero si por otro lado yo dejo que la exportación fluya libremente, probablemente los exportadores estén en condiciones de vender mucho más de lo que ya han vendido. Pero eso, entre comillas, castigaría el consumo interno. Y ustedes se imaginan un año 2021 con, entre comillas, tener que importar trigo y con elecciones. Esto es simplemente una descripción de la realidad de la situación del trigo hoy. Ojalá no hubiésemos tenido el problema climático y no hubiésemos tenido la cosecha de más de 20 millones de toneladas que suponíamos que íbamos a tener. Hoy las estimaciones hablan de esto. A lo mejor tenemos una sorpresa cuando entran las máquinas y tenemos rendimientos mayores. Pero hay una realidad. El 50% del trigo que se va a exportar en el 2021 ya está vendido. Eso implica que seguramente desde la Secretaría de Comercio, más allá de que lo que nosotros digamos, van a mirar con lupa qué pase con el mercado del trigo, para tenerlo